En las páginas de la historia bíblica, pocos relatos resuenan con la cruda realidad de las pasiones humanas desbordadas como la historia de Tamar y Amnón, hijos del rey David. Esta narrativa, inscrita en el segundo libro de Samuel, nos introduce en un drama que desentraña los hilos más oscuros del deseo y la manipulación. Era una época de esplendor y complicaciones en la corte de David, rey de Israel. Entre sus hijos, se destacaba Amnón, heredero del trono por ser el primero en orden de nacimiento, y Absalón, notable por su belleza sin igual y su carisma arrollador. Pero en medio de este mosaico de personalidades y ambiciones, se encontraba Tamar, la única hija de David, cuya belleza y virtud eran cantadas en los salones del palacio. Amnón, consumido por una pasión prohibida, dirigía sus ojos y su corazón hacia Tamar, su hermanastra. En su delirio, la imagen de Tamar lo perseguía día y noche, llevándolo a un estado de desesperación y enfermedad. Era un amor no solo prohibido sino destructivo, que lo consumía desde dentro como un fuego que no podía ser apagado. En su tormento, Amnón encontró un aliado en Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab, astuto y perspicaz, vio en la desesperación de Amnón una oportunidad. Le sugirió un plan: fingir una enfermedad y pedir que Tamar viniera a cuidarlo, a prepararle alimentos y atenderlo en su lecho de dolor. La idea, tejida con hilos de engaño y traición, resonó en el corazón perturbado de Amnón, que vio en Eló la posibilidad de acercarse a Tamar. El rey David, allanó a las verdaderas intenciones de su hijo, concedió el permiso. Tamar, inocente y preocupada por el bienestar de su hermanastro, acudió sin dudarlo. Con manos diestras y corazón generoso, preparó los manjares para aliviar la supuesta enfermedad de Amnón. Pero lo que ella no sabía era que detrás de la cortina de la enfermedad se escondía un abismo de oscuras intenciones. Mientras Tamar entraba en la habitación, llevando consigo los platos que había preparado con tanto esmero, la puerta se cerraba tras ella, no solo físicamente, sino también simbólicamente, marcando el principio de un capítulo trágico que dejaría una mancha imborrable en la historia de la casa de David. A medida que Tamar avanzaba hacia la habitación de Amnón, el aire se llenaba de una tensión palpable, como si los mismos muros del palacio presintieran la tragedia que estaba a punto de desplegarse. Tamar, cuya vida había estado resguardada en la inocencia y la pureza, estaba a punto de enfrentarse a una realidad que desgarraría el tejido de su existencia. Amnón, consumido por su obsesión, la observaba con una mirada que trascendía la fraternidad. Para él, Tamar ya no era su hermana, sino el objeto de su deseo incontrolable. La habitación, adornada con las riquezas de un príncipe, se convirtió en un escenario sombrío, donde se representaría un acto de profunda traición. Tamar, ajena a las intenciones de Amnón, se acercó con preocupación y afecto fraterno, ofreciendo los alimentos que había preparado. Su voz, dulce y calmada, contrastaba con la agitación interna de Amnón. Ella, intentando aliviar su malestar, no percibía la tormenta que se gestaba en el corazón de su hermano. De repente, con un movimiento abrupto y calculado, Amnón desveló su verdadera intención. Con palabras que destilaban engaño y manipulación, le pidió a Tamar que lo alimentara en su lecho, un gesto íntimo y privado, completamente inapropiado entre hermanos. Tamar, confundida y alarmada, intentó razonar con él, recordándole su relación fraterna y los valores morales que ambos debían respetar. Pero Amnón, cegado por su lujuria, ya había traspasado todos los límites de la razón y la moralidad. El desenlace de este encuentro fue desgarrador. Amnón, impulsado por una pasión perversa y descontrolada, cometió un acto imperdonable contra Tamar, violando no solo su cuerpo sino también su espíritu. La pureza y la dignidad de Tamar fueron mancilladas, dejando en su ser una cicatriz que jamás se borraría. El amor fraterno se transformó en una pesadilla de dolor y traición. Después del acto atroz, la actitud de Amnón hacia Tamar cambió drásticamente. La obsesión se transformó en desdén y la pasión en repulsión. En un giro cruel del destino, Amnón rechazó a Tamar con desprecio, ordenándole que se fuera.
Tamar, rota y desolada, suplicó que no la deshonrara aún más, pero Amnón, en su frialdad y crueldad, la echó de su presencia, marcando así el fin de su relación fraterna y el comienzo de una cicatriz imborrable en el linaje de David. Tamar, vestida con ropas de humillación, se retiró de la habitación. Su manto de diversos colores, símbolo de su virginidad y nobleza, estaba ahora desgarrado, como su corazón y su espíritu. Caminaba por los pasillos del palacio, su figura antes radiante ahora sumida en la desolación y la vergüenza. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, llevando consigo la pesada carga de un secreto que cambiaría para siempre la historia de la casa real. La tragedia de Tamar no solo representaba su sufrimiento personal, sino también la fractura de una familia y la revelación de las sombras que yacen en el corazón humano. Esta historia, inscrita en las páginas sagradas, nos recuerda la fragilidad de la virtud frente a la oscuridad del pecado y la importancia de proteger a los inocentes de las garras de la maldad. La noticia del atroz acto cometido por Amnón comenzó a filtrarse como veneno a través de los pasillos del palacio, llevando consigo una ola de horror y descreimiento. Absalón, al enterarse de la violación de su hermana Tamar, quedó atrapado en una tormenta de ira y desesperación. El vínculo fraterno que lo unía a Amnón se rompió, dejando en su lugar un abismo de odio y sed de venganza. Tamar, sumida en su dolor, encontró refugio en la casa de Absalón. Su hermano, aunque consumido por la furia, la acogió con compasión y cuidado, intentando aliviar su sufrimiento. Sin embargo, detrás de su silencio y su aparente serenidad, Absalón urdía un plan para vengar el honor de su hermana y castigar la traición de Amnón. El rey David, al ser informado de lo sucedido, quedó abrumado por la tristeza y la ira. A pesar de su poder y su sabiduría, se encontró atrapado en un dilema moral y familiar. Por un lado, Amnón era su primogénito y heredero al trono, pero por otro, lo que había hecho era una atrocidad imperdonable. La justicia y la misericordia luchaban en su corazón, dejándolo paralizado ante la decisión de castigar o perdonar a Amnón. Mientras tanto, en el corazón de Absalón crecía un plan de venganza, cuidadosamente orquestado y fríamente calculado. Sabía que la justicia directa contra un príncipe de Israel era complicada y peligrosa. Necesitaba un escenario donde pudiera actuar sin levantar sospechas y donde su venganza pudiera disfrazarse de casualidad o destino. 2 años pasaron, un tiempo marcado por el silencio y la tensión. Absalón, hábilmente, organizó un banquete, una celebración de la esquila de ovejas, un evento social de gran importancia. Invitó a todos sus hermanos, incluido Amnón, asegurándose de que el rey David diera su bendición al encuentro. Este evento, aparentemente inocente, era en realidad el telón de fondo para el acto final de su venganza. Amnón, sin sospechar nada, asistió al banquete. El ambiente festivo, lleno de risas y celebración, ocultaba las sombras de la traición que se cernían sobre él. Absalón, con una sonrisa en los labios y el odio en el corazón, observaba cada movimiento de su hermano, esperando el momento oportuno para desatar su ira reprimida. Finalmente, cuando el vino fluía libremente y la guardia de Amnón estaba baja, Absalón dio la señal. Sus hombres, que ya estaban instruidos y listos, se abalanzaron sobre Amnón. En un acto de violencia rápida y despiadada, ejecutaron la venganza planeada por Absalón. Amnón, pese a ser el primogénito del rey, no pudo escapar de la justicia retributiva que Absalón había dispuesto para él. El asesinato de Amnón envió ondas de choque a través del reino. El acto de Absalón, aunque motivado por la venganza, planteaba preguntas profundas sobre la justicia, el honor y la ley. Para algunos, Absalón era un héroe que había vengado la deshonra de su hermana. Para otros, un asesino que había roto la ley de Dios y del hombre. David, al enterarse de la muerte de Amnón, fue sacudido hasta lo más profundo de su ser. El dolor por la pérdida de un hijo se mezclaba con la complejidad de los sentimientos hacia Absalón. Este acto de violencia fratricida no solo significaba la pérdida de su primogénito,
sino también la revelación de una profunda fractura en su propia familia. En medio de esta tragedia, Tamar permanecía en la casa de Absalón, una figura trágica y solitaria, cuyo sufrimiento había desencadenado una cadena de eventos que cambiarían el destino de la casa de David para siempre. Su dolor y su silencio resonaban como un eco sordo, recordando a todos la fragilidad de la justicia humana y la complejidad del corazón. Tras el asesinato de Amnón, el palacio de David se sumió en una atmósfera de duelo y tensión. La muerte del primogénito era un golpe devastador, pero lo que exacerbaba el dolor del rey era el hecho de que el autor de tal acto fuera otro de sus hijos, Absalón. La tragedia había alcanzado proporciones bíblicas, poniendo de manifiesto la compleja red de lealtades, amores y rencores que tejían la vida de la familia real. Absalón, consciente de la gravedad de su acto, decidió huir de Jerusalén. Se refugió en Gesur, en el reino de Talmai, su abuelo materno. Este exilio autoimpuesto fue tanto una huida de la justicia como un acto de autoconservación, una pausa en medio del caos desatado por sus propias manos. La distancia física, sin embargo, no mitigaba la tormenta emocional que agitaba su corazón. En Jerusalén, el rey David se encontraba dividido entre el duelo y la ira, la compasión y la necesidad de justicia. Su corazón de padre estaba desgarrado. Por un lado, lloraba la pérdida de Amnón, pero por otro, su amor por Absalón seguía ardiendo, aunque herido por la traición. David se debatía entre el deseo de perdonar a Absalón y la obligación de mantener el orden y la justicia en su reino. La ausencia de Absalón dejó un vacío en el reino. A pesar de su acto de venganza, muchos recordaban su carisma y su valentía. Su figura se tornó casi legendaria, un príncipe exiliado por actuar según su código de honor, aunque éste estuviera en conflicto con las leyes del reino y de Dios. Mientras tanto, en Gesur, Absalón pasaba sus días en un limbo emocional y político. Su mente estaba constantemente en Jerusalén, en el trono que podría haber sido suyo, en su hermana Tamar, cuyo destino había alterado irrevocablemente, y en su padre, con quien mantenía un vínculo complejo y doloroso. Este exilio se convirtió en un periodo de reflexión y transformación para Absalón, moldeando el carácter y las ambiciones del futuro rebelde. De vuelta en Jerusalén, Tamar vivía en la casa de Absalón como una sombra de su antiguo yo. Su tragedia personal se había convertido en un asunto de estado, un recordatorio constante de la vulnerabilidad incluso dentro de los muros del palacio. Su figura, antes radiante y llena de vida, ahora era un símbolo de la injusticia y del dolor que puede surgir incluso en los lugares más altos y protegidos. Con el paso del tiempo, el deseo de David de reconciliarse con Absalón comenzó a crecer. La ira y la necesidad de justicia dieron paso a la nostalgia y al amor paternal. Joab, el comandante del ejército de David y un personaje astuto en su propio derecho, percibió este cambio en el corazón del rey. Viendo una oportunidad para restaurar la paz en el reino y en la familia real, Joab ideó un plan para facilitar el retorno de Absalón a Jerusalén. Usando su ingenio y su influencia, Joab organizó una serie de eventos que finalmente convencieron a David de permitir el regreso de Absalón a la ciudad santa. Sin embargo, este retorno no sería un simple reencuentro familiar. Traería consigo nuevos desafíos y conflictos, ya que las heridas del pasado no se habían curado completamente, y las ambiciones de Absalón habían crecido en su exilio. La historia de la casa de David estaba lejos de terminar. El regreso de Absalón a Jerusalén marcaba el comienzo de un nuevo capítulo, lleno de intriga política, luchas de poder y la continua búsqueda de redención y justicia en un mundo caído y complejo. El regreso de Absalón a Jerusalén no fue simplemente el retorno de un hijo pródigo. Detrás de su imagen de príncipe exiliado, Absalón albergaba ambiciones que iban más allá de la reconciliación con su padre, el rey David. Su tiempo en Gesur había sido un crisol que forjó en él no solo un deseo de poder, sino también un astuto plan para conseguirlo. Absalón comenzó a tejer su red de influencia en la ciudad. Carismático y apuesto, no le costaba ganarse el favor del pueblo.
Se posicionó en la puerta de la ciudad, lugar donde la gente acudía para buscar justicia y resolver disputas. Allí Absalón se presentaba como un príncipe comprensivo y justo, que escuchaba atentamente los problemas de la gente común. A menudo expresaba su pesar por la falta de acceso directo al rey, sugiriendo sutilmente que si él estuviera en una posición de mayor poder, aseguraría justicia para todos. Esta táctica de Absalón fue minando lentamente la autoridad de David. La gente empezó a ver en Absalón no solo a un príncipe amable y accesible, sino también a un posible líder, alguien que podría ser un rey más cercano a sus necesidades y preocupaciones. La simpatía del pueblo hacia Absalón crecía día tras día, alimentada por sus gestos de bondad y su aparente preocupación por la justicia. Mientras tanto, David observaba con una mezcla de inquietud y resignación cómo su hijo ganaba popularidad. Aunque amaba a Absalón, no podía ignorar las maquinaciones políticas que se desarrollaban ante sus ojos. La tensión entre padre e hijo crecía, una mezcla compleja de amor, desconfianza y el reconocimiento tácito de una rivalidad emergente. Después de 4 años de hábil manipulación y creciente popularidad, Absalón decidió que era el momento de actuar. Proclamó su intención de ir a Hebrón para cumplir un voto que, según dijo, había hecho durante su estancia en Gesur. Sin embargo, este viaje tenía un propósito oculto. Era el inicio de su rebelión abierta contra David. En Hebrón, Absalón declaró su intención de usurpar el trono. Envió espías a todas las tribus de Israel, proclamando que cuando se oyera el sonido del cuerno, deberían anunciar que Absalón reinaba en Hebrón. Este acto de traición sorprendió a muchos, pero la semilla de la lealtad que Absalón había plantado en el corazón del pueblo comenzó a dar sus frutos. Muchos se unieron a su causa, creyendo que él era la respuesta a sus deseos de un reino más justo y accesible. David, al enterarse de la rebelión, se vio sumido en un dilema profundo. Luchar contra su propio hijo era un pensamiento que le desgarraba el corazón. Sin embargo, como rey, tenía el deber de proteger la integridad del reino y el orden establecido por Dios. Con un corazón pesado, David decidió huir de Jerusalén, buscando evitar un enfrentamiento directo con Absalón. Era una decisión humillante y dolorosa, pero necesaria para preservar la vida y evitar un derramamiento de sangre aún mayor. La huida de David marcó un punto de inflexión en su reinado. Lo que había comenzado como una historia de triunfo y unidad bajo su liderazgo se estaba desmoronando en una saga de conflicto y división. El rey, una vez poderoso y respetado, ahora era un fugitivo en su propio reino, huyendo de la ambición de su propio hijo. Absalón, entrando triunfalmente en Jerusalén, se instaló en el palacio, simbolizando así su reclamo al trono. Pero su victoria estaba lejos de ser completa. La lealtad dividida del pueblo de Israel y la astucia y experiencia de David significaban que la lucha por el trono estaba lejos de terminar. La rebelión de Absalón, aunque inicialmente exitosa, comenzó a enfrentar desafíos. David, aunque derrotado y huido, no había perdido su habilidad ni su influencia. Desde su exilio, comenzó a organizar sus fuerzas, reuniendo a sus leales seguidores y estrategas militares. La lealtad que había sembrado durante su reinado empezaba a dar frutos, pues muchos veían en él no solo a un rey, sino también a un ungido de Dios. Mientras tanto, en Jerusalén, Absalón se encontraba en una posición precaria. A pesar de ocupar el palacio y tener el apoyo de parte del pueblo, carecía de la experiencia y la sabiduría de su padre. Su liderazgo estaba marcado por la impaciencia y la falta de previsión, debilidades que David, aún en su situación adversa, supo aprovechar. La guerra civil era inevitable. Las fuerzas de David y las de Absalón se prepararon para el inevitable enfrentamiento. El campo de batalla elegido fue el bosque de Efraín, un terreno que favorecía a las tropas experimentadas de David. La batalla fue feroz y sangrienta, una lucha fratricida que desgarraba el corazón del reino. En medio del caos de la batalla, Absalón, montado en su mulá,
se encontró en una situación vulnerable. Su cabello, del que tanto se enorgullecía, se enredó en las ramas de un árbol de terebinto, dejándolo colgando y expuesto. Joab, el comandante de las fuerzas de David y conocedor de la orden del rey de no dañar a Absalón, tomó la decisión de matar a Absalón, viendo en ello la única manera de poner fin a la rebelión y restaurar la paz en el reino. La muerte de Absalón fue un golpe devastador para David. A pesar de la traición y la rebelión de su hijo, su amor de padre permanecía intacto. Al recibir la noticia, David se sumió en una profunda tristeza, lamentando la muerte de su hijo con palabras que resonarían a lo largo de la historia. Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. La rebelión de Absalón fue sofocada, pero a un costo inmenso. La fractura dentro de la familia real y entre las tribus de Israel dejó cicatrices profundas. La historia de Absalón y Tamar se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la lujuria, la venganza y la ambición desmedida. David, aunque restablecido en su trono, no volvería a ser el mismo. La tragedia de su familia era un reflejo de las complejidades y fragilidades humanas, incluso en aquellos ungidos por Dios. La historia de Tamar, Amnón y Absalón, y la respuesta de David a estos eventos, se inscribiría en los anales bíblicos como una lección de moralidad, justicia y la ineludible verdad de que incluso los más grandes entre los hombres no están exentos de las tragedias y las fallas humanas. El legado de esta historia en la Biblia perdura como un poderoso recordatorio de las complejidades del corazón humano y de la necesidad constante de buscar la sabiduría, la justicia y la misericordia en nuestras vidas. Nos enseña que, en medio de nuestras propias luchas y errores, siempre hay espacio para la redención y la esperanza. Un mensaje que resuena a través de las generaciones y sigue siendo relevante en el mundo de hoy. Ahora cerremos con una oración. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos acercamos a ti en este momento con corazones humildes y espíritus reflexivos, movidos por la historia de Tamar, Amnón y Absalón, hijos de tu siervo David. Padre Celestial, esta historia nos recuerda la fragilidad de nuestra naturaleza humana, la complejidad de nuestras emociones y la facilidad con la que podemos desviarnos del camino de la rectitud. Te pedimos, Señor, que nos guíes con tu sabiduría y tu luz, para que podamos reconocer y resistir las tentaciones del pecado, especialmente aquellas que brotan de nuestros propios deseos y pasiones. Dios de misericordia, te rogamos por aquellos que han sido víctimas de injusticias y actos despiadados, como lo fue Tamar. Que tu consuelo y tu fortaleza sean su refugio. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz y tu justicia en este mundo, extendiendo manos compasivas y corazones entendidos a aquellos que sufren. Señor justo y verdadero, en la historia de Absalón vemos reflejado el peligro de la venganza y el orgullo. Ayúdanos a buscar la justicia de manera que honre tu nombre, evitando caer en la trampa del odio y la amargura. Que nuestro deseo de rectitud no nos aleje de tu amor y tu gracia. Rey de Reyes, en David vemos la lucha de un padre y un líder enfrentado a las consecuencias de las decisiones en su familia y su reino. Danos la sabiduría para liderar nuestras propias familias y comunidades con amor, integridad y un espíritu de servicio. Que en nuestras acciones y decisiones busquemos siempre reflejar tu amor y tu justicia. Finalmente, Dios de amor, que esta historia nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos cada día. Que en medio de nuestras luchas y errores, siempre busquemos tu rostro y tu guía. Enséñanos a vivir de manera que cada pensamiento, palabra y acción sean un reflejo de tu amor y tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Y así, queridos hermanos y hermanas en Cristo, concluimos esta profunda y conmovedora historia de Tamar, Amnón y Absalón. Esperamos que este relato bíblico haya tocado sus corazones y abierto sus mentes a las valiosas lecciones que nos enseña. Antes de despedirnos, nos gustaría invitarlos a ser parte de nuestra comunidad
aquí en Oasis Bíblico. Si este video ha sido de bendición para ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo estarán apoyándonos para seguir compartiendo más contenido enriquecedor y espiritual como este. Además, queremos escuchar sus opiniones y reflexiones. ¿Qué les ha enseñado esta historia? ¿Cómo han visto reflejadas estas enseñanzas en sus propias vidas? Les animamos a dejar sus comentarios abajo. Sus pensamientos y experiencias son una fuente de inspiración y crecimiento para toda nuestra comunidad. No olviden también darle me gusta al video y compartirlo con sus amigos y familiares. Al difundir estas historias estamos extendiendo el mensaje de esperanza, fe y amor que tanto necesitamos en nuestro mundo. Sigan conectados con nosotros aquí en Oasis Bíblico para más enseñanzas, reflexiones y guía espiritual. Que el Señor les bendiga abundantemente y les guarde en su amor y gracia. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, en Oasis Bíblico, juntos estamos nutriendo nuestra fe y fortaleciendo nuestro espíritu. Que Dios los bendiga.